compañías tienen la probabilidad, en función de los niveles de reclamos que han tenido, pues de subir los precios. Y es una de las razones fundamentales, por eso el fraude nos hace tanto daño. Y bueno, a nivel de compañía, a nivel de gobierno, los planes de Medicare están respaldados por el gobierno federal y por eso es un delito federal de gran importancia en este país. Esto del fraude no es nuevo. Tristemente vivimos en un esquema que se ha repetido en California, en Nueva York, que aquí en la Florida lo hemos visto en innumerables ocasiones, pero este fraude del que se habla ahora, que tiene implicaciones con el régimen cubano, al final estaríamos hablando de millones de dólares que hubieran ido del bolsillo de la persona que nos está viendo, de tu bolsillo quizá, también Calixto, y del mío, a parar al régimen cubano. Cuéntame un poquito cómo trabajan ustedes para enfrentarse a estos megafraudes y cómo nos afecta a nosotros el consumidor, Calixto. Exactamente, mira, esto es una de las cosas y por eso es importante que las personas cuando vayan a adquirir algún tipo de seguro, y estamos hablando precisamente de los Medicare, estamos hablando de los seguros de salud, vayan a las compañías que realmente trabajan con honestidad. Y la honestidad se basa fundamentalmente en que Univista invierte millones de dólares en buscar la seguridad, la privacidad, esos datos tan personales de las personas. Por otro lado, los agentes están de una manera entrenados y certificados para ofrecerle al cliente el plan que verdaderamente les conviene, protegerlos de cualquier tipo de fraude. Eso para nosotros es importantísimo y eso es precisamente lo que nos hace diferentes. Calixto, cuando ocurren este tipo de fraudes, la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿quién termina pagando el pato? ¿Quién paga las consecuencias? ¿El gobierno, las aseguradoras o los pacientes? Porque muchas veces nos quejamos de los altos costos de los seguros, pero me imagino que esos sistemas de fraude también afectan para que suba ese precio. Totalmente. Cuando hay un fraude de esa índole, yo creo que todos salimos perdiendo. Y fundamentalmente al final de la historia, los clientes, porque eso es lo que hace que los seguros se incrementen tanto año tras año. O sea, las compañías tienen la probabilidad, en función de los niveles de reclamos que han tenido, pues de subir los precios. Y es una de las razones fundamentales, por eso el fraude nos hace tanto daño. Y bueno, a nivel de compañía, a nivel de gobierno, los planes de Medicare están respaldados por el gobierno federal y por eso es un delito federal de gran importancia en este país. Calixto, ¿qué papel juegan las aseguradoras privadas en detectar o en paliar este tipo de fraudes? Bueno, cuando normalmente las aseguradoras se dan cuenta de esos fraudes por la frecuencia en que están pidiendo los reclamos, ¿no? En este caso me imagino que si están pidiendo, no sé, una cantidad exagerada con mucha frecuencia creo que el fraude se basa fundamentalmente en utensilios, como en sillas de ruedas, cosas de esas, pues las seguras se dan cuenta enseguida cuando hay una banderita roja que le está diciendo aquí está pasando algo. Lo que pasa es que normalmente el gobierno y la compañía, cuando se detecta ese tipo de problemas, como decimos vulgarmente, le dan largo, porque ellos quieren llegar hasta el final, desde el primero hasta el último que tocó ese fraude, y por eso es seria la complicación y se extienden dándote tiempo a ver hasta dónde vas a llegar con lo que estás haciendo. Bueno, nosotros ya hemos visto y sabemos, y yo lo comento aquí al público en numerosas ocasiones, en el caso, por ejemplo, de Univista Insurance, existen mecanismos para poder prevenir que esto ocurra, los agentes están perfectamente preparados para identificar, es decir, hay un mecanismo, pero a gran escala, ¿tú podrías decir que el sistema de salud de los Estados Unidos está listo para prevenir este tipo de fraudes, prevenir, o está listo para reaccionar cuando estos fraudes ocurren? A ver, yo digo que siempre aquí el país está diseñado y todo el sistema está diseñado para descubrir lo que no está mal hecho. Esto es un país de leyes, totalmente, y el que se atreva a hacer una cosa a la larga, a la corta, va a ser detectado el problema. Creo que sin duda alguna, de alguna manera estamos preparados para detectarlo, no para evitarlo. No creo que para evitarlo sea el nivel de preparación.
Imagínate, con este fraude que estábamos hablando, que teníamos a un investigador privado, ex policía y una persona que está llevando específicamente este caso, estamos hablando de millones y millones de dólares, que desde hace años no tienen ni idea, pues es una investigación en curso, pero cuando cuando el secretario de Salud Kennedy, cuando Dr. Rose están señalando y diciendo específicamente al régimen cubano y están hablando de años, pueden ser 5, pueden ser 10, nadie tiene idea exactamente del tiempo, pero millones de dólares que es de mi bolsillo, del tuyo, de la persona que nos está viendo, desviados a través de triangulaciones de dinero al régimen cubano. Claro, la pregunta que uno se hace es, si no se corrige este sistema, ¿a dónde nos va a llevar a todos? Exactamente, a la ruina decididamente. Y yo creo realmente que cuando se ha comentado y se ha dicho eso a los niveles que se ha dicho del gobierno, hay que preocuparse, porque sin duda alguna tiene que ser cierto lo que están diciendo. O sea, esto se ha llevado a los niveles altos y son años de investigación. Son años de investigación que conlleva a esa definición final que han dicho ellos. Es verdaderamente preocupante. No sé, yo creo que en un sistema además donde el dinero del contribuyente fluye hacia diferentes tipos de intermediarios, tiene que existir mecanismos también para poder frenar que se puedan seguir triangulando este tipo de operaciones y acabando en regímenes como el cubano. No, increíble, increíble. Por eso yo digo que los que no son amigos, los que no creen en Trump y que critican esas medidas migratorias que ha puesto tan drásticas, en esa libertad de inmigración, entrando todo el que quería aquí, se cuela todo el que no debe. Y eso es una práctica común en los países que tienen estas dictaduras, ¿no? Y Fíjate, para esto, para crear estos tipos de fraude, estos tipos de compañías, que al final lo que hacen es dañar la estabilidad del país en el cual vivimos y el país en el que nos abrió las puertas. totalmente. Fíjate que además los investigadores estaban señalando tristemente al volumen, al número de cubanos, que muchos de ellos incluso ya se ha detectado que pueden trabajar directamente para el régimen, que estaban involucrados en este mecanismo de fraude. Ahora, la pregunta que uno nos hacemos es, claro, uno pensaría que cuando hay pacientes fantasmas, cuando de repente se dan, como tú estabas comentando, más visitas de las que realmente se han producido, se paga por tratamientos que son inexistentes, pero se habla también, por ejemplo, de empresas que se dedican al equipamiento médico, que se han triplicado, cuadruplicado en el último tiempo aquí en la Florida, y voy a hablar específicamente de Florida, que podrían estar también involucradas en este tipo de fraudes. ¿Cómo hacen ustedes para poder detectarlo, Calixto? Univista tiene todos los mecanismos necesarios para cumplir con todas las regulaciones. Existen departamentos que están chequeando cada uno de los biles, de los reclamos que se le hacen a las compañías por las necesidades médicas que han tenido los pacientes. Y es importante que la gente sepa que en Univista se trabaja con honestidad. Esa palabra que tanta la dice nuestro CEO y es totalmente verdadero, totalmente confiable, que trabajamos con ética, con el respeto a los clientes, con el respeto a las regulaciones que establece el CMS, tanto por la parte del Obamacare, de los seguros individuales, como la parte del Medicare Advantage, que tienen muchas más regulaciones todavía y hay que cumplirlas. Y nosotros aquí tenemos departamentos, personas preparadas para hacer cumplir estas leyes y evitar cualquier tipo de problema. Es verdadera, mira, tengo el gusto de decirte que en los últimos años Univista Insurance ha estado 100% en compliance con todos esos requerimientos. Somos una de las pocas compañías en los Estados Unidos que no tiene compliance, que no tiene reclamos de clientes por malas gestiones de los agentes. Las mínimas cosas que se han producido han sido resueltas de la mejor manera.